¿Qué tal, my friends? En este video te voy a mostrar cómo entender los verbos en inglés. Ya ves que tienen bastantes terminaciones que se nos confunden. En este video te lo voy a aclarar para que nunca más te confundas con ese problema. Fíjate bien, este video o un video similar a este lo grabé hace 10 años y fue un éxito. Entonces, eso significa que las mismas dudas que tuvieron aquellos estudiantes que vieron ese video son las mismas que tienen ahora. Entonces, esto es importante, por eso te voy a explicar. Fíjate bien, te voy a enseñar a conjugar estos verbos. Son 6 verbos, 3 regulares y 3 irregulares. Te lo voy a enseñar a conjugar en su base form o que los identifiques en su forma base: infinitivo, gerundio, tercera persona, pasado y participio pasado. Bien, vamos a ver, empezamos con el verbo study, que significa estudiar. En su forma base se escribe así: study, no study, study, study. Muy bien. Se dice que es su forma base porque de allí parte todas las demás terminaciones. Se le agregan ciertas partículas dependiendo del tiempo que vayas a conjugar. Por eso, cuando está de manera, vamos a decir, virgen, está en su forma base, sin modificaciones. A veces se nos confunde y pensamos que es un verbo en infinitivo, pero no es así. El verbo, para que esté en infinitivo, debe de llevar to. To study. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que un verbo está en infinitivo? Bien, pues en español se traduce como, por ejemplo, aquí estudiar lleva la terminación ar. Por ejemplo, comer lleva la terminación er. O sea, no lo estás conjugando, no dices yo como, tú comes, él come. No, simplemente estudiar, comer, llorar, reír. Terminación ar, er, ir. Ahora vamos a el verbo en gerundio. El verbo en gerundio, como es el caso de study, parte de su forma base, lo colocamos en su forma base y le vamos a agregar ing. Un verbo así, con terminación ing, se dice que es un verbo en gerundio, y esto en nuestro español lo traducimos como ando, endo, estudiando, ¿sí? Por ejemplo, correr, corriendo, jugar, jugando. Entonces, ya tenemos el verbo en gerundio. Luego tenemos el verbo en tercera persona, que en el caso de study lo colocamos en su forma base, pero dice la regla que cuando el verbo termine en y y lo vas a hacer a tercera persona, por ejemplo, para decir yo estudio, tú dices I study, yo estudio, pero para decir ella estudia, entonces aquí pondríamos, quitamos la y y ponemos una i latina y agregamos es, studies. Hay otros verbos más simples que simplemente se les agrega es, como es el caso del verbo go, es, como es el caso del verbo do, es. Pero en este caso muy particular con el verbo study, se le agrega, o más bien primero le quitas la y y se le cambia por i latina y le agregas es. Ahora vamos con el verbo en pasado. El verbo en pasado, cuando es un verbo regular, como el caso de study, que es verbo regular, siempre va a terminar, bueno, como es en su forma base con y, le vamos a cambiar la y por i latina y le vamos a agregar ed. Studied, studied, terminación id, studied. Siempre, cuando es verbo regular, siempre el pasado y el participio pasado es el mismo. Studied. Bien, van a decir, Quique, ¿y para qué me sirve a mí saber el pasado y el participio pasado? Pues es muy bueno saberlo. Mira, en inglés, cuando tú estudias los verbos, siempre te vas a topar con que el verbo está en 3 columnas. Esta siempre es en su forma base, en pasado y en participio pasado. Nada más que decimos está en presente, pero en realidad está en su forma base. Otros verbos irregulares, por ejemplo, el verbo get, que es conseguir,
Acá es got y aquí también es got. Get, got. Por ejemplo, yo consigo, yo conseguí, yo he conseguido. ¿Sí? Para eso nos sirve. Bien, ahora te voy a conjugar un verbo irregular, como es el caso de go. Go significa ir. En su forma base siempre lo tenemos go. Infinitivo, to go. ¿Para qué nos sirve el infinitivo? Por ejemplo, si yo quiero decir, yo quiero que vayas. I want you to go. Yo quiero que tú vayas. I want you to go. Luego seguimos con gerundio. Aquí nos quedaría going. Ahora lo tenemos en tercera persona. Go, como te decía, cambia a goes. Se agrega ES, pero se pronuncia goes, diptongo O, goes. En pasado, como es un verbo irregular, cambia a went. Fíjate que ya no lleva este mismo patrón y en su participio pasado cambia a gone, ido. ¿Sí? Nada más que ahí se agrega have. Por ejemplo, yo he ido, I have gone. Tú has ido, you have gone. ¿Ok? Esto sirve para el present perfect. Bien. Si le estás entendiendo, dale like a este video y suscríbete al canal, ya que es gratis. Y por aquí te dejo mi curso de inglés desde cero para que lo tomes con ejercicios incluidos. Todas las lecciones desde cero avanzado incluyen ejercicios gratuitos que puedes resolver con una app. Y si quieres ser parte de mi comunidad exclusiva de WhatsApp, dale click al primer enlace, al primer comentario. Aquí te dejo el enlace. Ahí nos vemos. Continuamos con el verbo play. En su forma base, play, en infinitivo, to play, jugar, en gerundio, playing. No digas playing, es playing. Tercera persona, aquí no se cambia por I latina y se agrega S, no. Aquí simplemente plays. Son cosas particulares del inglés. No todos los verbos que terminan en Y se cambian por I latina y se agrega ES como studies. No. Recuerda, aquí era study, se quita la Y y se pone I latina. Fíjate que en este caso no aplica. Aquí simplemente se agrega la S. Studies, plays. Bien, entonces en pasado aquí es played, solo se agrega ed y en participio pasado se vuelve a repetir porque es un verbo regular. Los verbos regulares en su pasado es igual a su participio pasado. Pero ahora viene, ojo, con este que es muy particular. No te vayas porque te voy a explicar get, que es un verbo importante. Get significa conseguir u obtener, mientras que play es jugar. Entonces acá get en su forma base, get. Infinitivo, to get. Pero ¿qué pasa con gerundio? Fíjate bien. Getting. ¿Por qué aquí dupliqué la T? Bien, porque hay una regla. ¿Qué dice la regla? Y aplica eh, para todos los verbos que tienen esta característica. La G es consonante, la E vocal, la T consonante. Dice la regla que si una palabra de una sílaba, como el caso de get, fíjate, una sílaba, como el caso de stop, ¿sí? Como el caso de cut. Estas tres palabras cumplen la regla. Conseguir, detenerse o detener, cortar. De que llevan una sola sílaba y aparte llevan este patrón. Consonante, vocal, consonante. Consonante, la T, vocal, consonante. Consonante, vocal, consonante. Se va a duplicar la consonante en la que termina, como el caso de get, la T, y se agrega ing.
el caso de stop, la P y se agrega ing. En el caso de cut, la T y se agrega ing. Esto cuando estamos gerundizando el verbo, ¿sí? ¿Ok? Ya lo sabes. Por eso quería decirte esto que es muy importante con el verbo get, porque no sabemos por qué se duplica la consonante. Luego acá en tercera persona, simplemente gets. Y en el caso del pasado y participio pasado, cambia a got y cambia a got. Vas a pensar, oye, Kike, pero ¿por qué cuando explicaste, por ejemplo, go, aquí era diferente? Aquí era went y aquí era gone. Bueno, pues porque son verbos irregulares. O sea, no tienen una forma definida en su pasado y su participio pasado. Ahora te voy a explicar el verbo watch, que es otro verbo regular. Fíjate bien, también es importante en su forma base, watch en infinitivo, to watch. Por ejemplo, yo voy a mirar una película. I am going to watch a movie. En gerundio, simplemente es watching, o sea, mirando, tercera persona, parte de su forma base. Cuando termina el verbo en che o h, se debe agregar es en la tercera persona. No puedes agregar solamente la s que diga watches. No, watches. En pasado es. ¿Qué pasa con los verbos en pasado? Muy bien, se agrega ed y se pronuncia watched. Watched. Al final, sonido de T. Y aquí vuelve a repetirse porque es un verbo regular. Ahora vamos con pay. No te vayas todavía porque no termino y no te pongo pay de casualidad, sino que son verbos particulares. Fíjate bien, o sea que tienen características propias. En su forma base decimos pay, en infinitivo to pay, pagar, en gerundio pay, paying, ¿sí? No paying, sino paying. En tercera persona, pays, ¿sí? Lo mismo. No se cambia Y por I latina y se agrega S, no. Simplemente se agrega la S. En pasado, paid, ¿sí? Y en participio pasado, paid. Y vas a decir, ¿cómo se duplica aquí y aquí? ¿Es regular? Pues no. Es un verbo irregular. ¿Por qué? Porque los regulares terminan en ed, no en id. Ok, my friend, si te ha gustado, regálame un like. Y por aquí te dejo mi curso desde cero. Ahí nos vemos.